En este video de aula invertida veremos los elementos conceptuales relacionados al análisis de circuitos eléctricos de corriente continua. Vamos a comenzar con lo más básico. Un circuito eléctrico se define como el conjunto de elementos eléctricos, como fuentes de voltaje, cables, componentes como resistencias, condensadores e inductancias y otros, interconectados entre sí de manera que circulen corrientes de manera permanente a través de ellos. El análisis de circuitos tiene por objetivo determinar sus variables eléctricas de interés, corrientes en todas las ramas y diferencia de potencial en sus componentes. A partir de estos datos se pueden calcular las potencias y energías entregadas o absorbidas por todas las componentes. Comenzaremos viendo lo relacionado al análisis de circuitos de corriente continua formados por fuentes de voltaje y resistencias. Al final de este video se considerará el caso de resistencias y condensadores. Pero antes necesitamos conocer las partes de un circuito eléctrico, los nodos o nudos, las ramas y las mallas. Un nodo o nudo es un punto del circuito en el que se reúnen tres o más segmentos de alambre. Lo podemos ver acá. Aquí tenemos un nudo que une estos tres segmentos de alambre, 1, 2, 3. Este otro nudo une tres segmentos de alambre. Este otro nudo une estos tres segmentos de alambre. Y este otro nudo une estos tres segmentos de alambre. Una rama es cualquier trayectoria dentro del circuito que parte en un nodo y continúa a lo largo del circuito hasta el siguiente nodo. Tal como se puede observar en la figura, en cada nodo confluyen tres o más ramas. Además, cada rama tiene asociada una corriente eléctrica. Lo podemos ver acá. Tenemos aquí estos dos nodos y entre esos dos nodos tenemos esta rama de acá y esta rama de acá. Entre este nodo y este nodo tenemos esta rama. Entre este nodo y este nodo tenemos esta rama. Y entre estos dos nodos de acá podemos tener esta rama de acá y esta rama de acá. Finalmente, una malla o lazo es un conjunto cerrado de ramas. Una malla se compone de dos o más ramas asociadas que forman una trayectoria cerrada dentro de un circuito. Por ejemplo, esta rama de acá con esta rama de acá forman la malla 1. Esta rama con esta y con esta de acá forman la malla 2. Y esta rama grande de acá con esta de acá forman la malla 3. Partamos analizando aquellos circuitos de corriente continua simples, que son aquellos que se pueden analizar completamente solamente aplicando equivalencia serie paralelo y B igual I por R. Típicamente son redes de resistencia serie paralelo conectadas a una fuente de voltaje. Para analizarlos, se reduce el circuito a una fuente de voltaje en paralelo a la resistencia equivalente de la red para luego devolverse en el análisis aplicando los conceptos de conexiones serie y paralelo para ir calculando voltajes y corrientes. Las configuraciones más básicas son las denominados divisor de voltaje y divisor de corriente. El divisor de voltaje, también llamado divisor de tensión o circuito serie, es un circuito de una única malla o lazo con al menos una fuente de voltaje y al menos dos resistencias en serie con la fuente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos este circuito con una fuente de voltaje B, dos resistencias R1 y R2, que esto es la configuración más básica, donde B1 es I por R1, es la diferencia de potencial de la resistencia R1, y B2 es igual I por R2 es la diferencia de potencial de la resistencia 2, donde I es la corriente de la malla. La resistencia equivalente de esta red formada por estas dos resistencias en serie, obviamente es la suma de ambas. Entonces, esto se puede reducir a una fuente de voltaje con la resistencia equivalente en paralelo. Tenemos que la corriente va a ser igual a voltaje partido en resistencia equivalente igual a voltaje partido en R1 más R2. Y se puede llegar fácilmente a que el voltaje 1, al reemplazar este valor de la corriente en la expresión anterior, va a ser igual a R1 partido en R1 más R2 por B. Y el voltaje 2, que es el voltaje de la resistencia 2, sería R2 partido en R1 más R2 por B. Si extendemos a esto a n resistencias en serie, llegamos a que la corriente de la malla va a ser el voltaje partido por la sumatoria de todas las resistencias y que el voltaje en la enésima resistencia va a ser igual al valor de la enésima resistencia por el voltaje de la fuente B partido en la sumatoria de todas las resistencias. El divisor de corriente, también llamado circuito paralelo, es un circuito de más de una malla o lazo donde en una de las ramas hay al menos una fuente de voltaje y en el resto de las ramas hay resistencias. Aquí tenemos este circuito. B es la fuente de voltaje, R1 y R2 son las resistencias. Aquí tenemos las corrientes a través de las resistencias R1 y R2, respectivamente I1 e I2. Y la corriente I, que es la corriente a través de la fuente, es la suma de las corrientes I1 e I2. La resistencia equivalente formada por estas dos resistencias en paralelo es el producto partido por la suma de estas dos resistencias. Entonces aquí se puede ver que la corriente es el voltaje partido por la resistencia equivalente, que es B por R1 más R2 partido en R1 por R2, de donde B se puede expresar como el producto partido por la suma de las resistencias por la corriente. Y a partir de esto podemos ver de que la corriente 1 se puede expresar como R2, o sea, la otra resistencia, no la resistencia a través de la cual pasa la corriente I1, es R2 por la corriente total I partido en R1 más R2, y para la corriente 2 sería R1 por la corriente total I partido por la suma de las resistencias.
A continuación veremos las leyes de Kirchhoff. Para la mayor parte de los circuitos de corriente continua, caso general, no bastan B igual I por R y las equivalencias serie y paralelo. Su análisis requiere herramientas adicionales, las más básicas de las cuales son las leyes de Kirchhoff. Al agregar las leyes de Kirchhoff, se conforma un conjunto suficiente y eficaz de herramientas para analizar gran variedad de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff son la ley de voltaje de Kirchhoff o LVK y la ley de corriente de Kirchhoff o LSK. La ley de corriente de Kirchhoff dice que en cualquier nodo de un circuito, la suma de las corrientes que salen con las flechas apuntando hacia afuera es igual a la suma de las corrientes que entran con las flechas apuntando hacia adentro. Esto se explica por la ley de conservación de la carga. Como el nodo no es fuente ni receptor de cargas, la carga total que entra al nodo debe ser igual a la carga total que sale de este. Lo podemos apreciar acá. Tenemos un nodo P donde entra una corriente I1 y salen corrientes I2 e I3. Por lo tanto, de aquí podemos escribir que I1 es igual a I2 más I3. La ley de voltaje de Kirchhoff dice que la suma algebraica de los cambios, caídas o elevaciones en el voltaje encontrados en el recorrido completo de cualquier malla o lazo dentro de un circuito es 0. Así, en una malla, la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de los aumentos de tensión. Esta ley se origina en el principio de conservación de la energía. En cualquier malla, la energía total entregada por los componentes debe ser igual a la energía absorbida por ellos. La aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff implica recorrer las mallas. Este recorrido se puede hacer en sentido horario, a favor de las manecillas de reloj, o en sentido antihorario, contrario a las manecillas de reloj. Se puede escoger cualquiera de los dos sentidos de forma arbitraria. Respetando los convenios que se explicarán a continuación, la ecuación que se obtendrá será la misma para ambos recorridos. El primer convenio es el de elevación de potencial, que se ilustra en la figura. Si se recorre la componente desde su punto de menor potencial a su punto de mayor potencial, el voltaje asociado a la componente tiene signo positivo. Eso sucederá con las fuentes de voltaje que se recorren desde su entrada de menor potencial a su entrada de mayor potencial y con las resistencias que se recorren en el sentido opuesto al de la corriente que fluye a través de ellas. El segundo convenio es el de caída de potencial, que se ilustra en la figura. Si se recorre la componente desde su punto de mayor potencial a su punto de menor potencial, el voltaje asociado a la componente tiene signo negativo. Eso sucederá con las fuentes de voltaje que se recorren desde su entrada de mayor potencial a su entrada de menor potencial y con las resistencias que se recorren en el mismo sentido al de la corriente que fluye a través de ellas. A continuación veremos cómo se traduce la aplicación de convenios en este circuito que tenemos acá, que es una fuente en paralelo con una resistencia. Primero vamos a ver el sentido horario. Al recorrer la fuente, vemos que la fuente la recorremos de menos a más, por lo tanto nos va a quedar más B. Al recorrer la resistencia vemos que la recorre en el mismo sentido de la corriente, es decir, del más al menos de la polaridad de la resistencia, por lo tanto nos va a quedar menos I por R. Finalmente, más B menos I por R igual a 0, por lo tanto B es igual a I por R. Ahora recorriendo en el sentido antihorario, recorremos la fuente de voltaje de más a menos, por lo tanto nos queda menos B. Al recorrer la resistencia, en este caso la recorremos en contra de la corriente, del menos al más de la polaridad de la resistencia, por lo tanto nos va a quedar más I por R, luego nos va a quedar menos B más I por R igual a 0, que nos lleva a B igual a I por R. O sea, llegamos a la misma ecuación en ambos casos, tal como se decía acá. Si respetamos los convenios, la ecuación que se obtendrá será la misma para ambos recorridos. El análisis de circuitos eléctricos usando leyes de Kirchhoff se puede resumir en los siguientes pasos. Paso 1, escoger el sentido para las corrientes de las ramas del circuito. Estos sentidos se eligen arbitrariamente y al final, cuando se calculen las corrientes de rama, el signo de las corrientes dirá lo acertada o no acertada de la elección. Si al calcular una corriente da positiva, indica que elegimos el sentido correcto en este paso. Y si da negativa, quiere decir de que el sentido correcto es el opuesto al elegido. Por ejemplo, si una corriente nos da más 3 amperes, significa que tiene magnitud 3 amperes y tiene el mismo sentido que definimos en este paso. Si da menos 5 amperes, significa que su magnitud es 5 amperes y tiene sentido opuesto al que se definió en este paso. Luego de este paso, se determina la polaridad de las resistencias y las fuentes de voltaje. En el caso de la fuente de voltaje es fácil determinar la polaridad, se sigue este criterio mostrado en la figura, menos más. Y en el caso de las resistencias, por eso es importante definir primero el sentido de las corrientes, porque el sentido de las corrientes me va a indicar la polaridad del voltaje de la resistencia, por la idea de que la corriente siempre va desde el positivo hasta el negativo. 3. Se plantean las ecuaciones a partir de la ley de corriente de Kirchhoff. Paso 4. Se plantean ecuaciones a partir de la ley de voltaje de Kirchhoff. Y en el paso 5 se toman estas ecuaciones, se arma un sistema y ese sistema se resuelve para calcular las corrientes de rama. En este curso vamos a trabajar con circuitos relativamente simples, no más allá de 2 mallas o 3 mallas cuando mucho, en los cuales planteando relativamente pocas ecuaciones de LSK y LDK podemos llegar a una resolución razonable. Esto para la gente que estudia redes eléctricas se puede complejizar a muchos niveles, requiriendo la resolución de sistemas de ecuaciones muy grandes, que para su resolución requeriría, por ejemplo, operar con matrices. Finalmente veremos el caso del llamado circuito RC, a partir del cual podremos analizar circuitos de corriente continua con resistencias y condensadores. El circuito RC es el que se muestra en la figura, que se compone de una fuente de voltaje, un switch con dos posiciones A y B,
y una resistencia en serie con un condensador. Con el switch en la posición A, la fuente quedará conectada a las componentes en serie, dando lugar al llamado circuito de carga del condensador. Con el switch en la posición B, la fuente quedará desconectada y las componentes quedarán en paralelo, dando lugar al llamado circuito de descarga del condensador. Veamos primero el circuito de carga. Las variables relevantes que vamos a tener acá son la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la capacitancia y la carga en la capacitancia. Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff a esta malla y luego haciendo algunos reemplazos, se llega a una ecuación diferencial a partir de la cual se puede calcular directamente la magnitud de carga en cada placa del condensador. Partiendo de una condición inicial, que es que la carga del condensador es 0, o sea que un condensador inicialmente descargado, se puede determinar que la magnitud de carga en cada placa del condensador se rige por esta ecuación, que es capacitancia por voltaje por 1 menos un exponencial, este exponencial e elevado a menos t partido en R por C, donde este R por C se suele llamar constante capacitiva de tiempo. Esta expresión, aquí tenemos el gráfico de la carga del capacitor con respecto al tiempo. Vemos que es una exponencial creciente que parte en 0 y crece hasta llegar a un valor estable que es capacitancia por voltaje, por el voltaje de la fuente en este caso. A partir de esta expresión se puede obtener el voltaje del condensador, que es la carga partido de la capacitancia, y eso nos daría voltaje por 1 menos la exponencial. Aquí vemos lo mismo, una exponencial creciente que parte en 0 y tiende al valor del voltaje de la fuente. La corriente a través de la malla se puede obtener derivando la carga en función del tiempo y llegaríamos a B partido por R por la exponencial. En este caso tenemos una exponencial decreciente que parte en un valor B partido por R y que decae hasta llegar a 0. Y finalmente el voltaje y la resistencia, que sería la corriente por la resistencia, sería el voltaje por la exponencial, donde tenemos que parte con un valor máximo B, que es el voltaje de la fuente, y después tiende a 0. Ahora veamos el circuito de descarga. Vamos a partir con una carga inicial igual a C por B. Se plantea nuevamente la misma situación. Ley de voltaje de Kirchhoff, se llega a una ecuación diferencial, se resuelve esa ecuación diferencial y podemos llegar a la magnitud de carga en cada placa del condensador, que en este caso sería C por B por la exponencial. Y en este caso es una exponencial decreciente que parte en su valor máximo C por B y tiende exponencialmente a 0. Dividiendo por la capacitancia este valor, tenemos el voltaje del condensador, que sería B por la exponencial decreciente, parte en B y después decrece hasta llegar a 0. Derivando la carga con respecto al tiempo, tenemos la corriente, que en este caso es menos B partido por R por la exponencial. En este caso es una exponencial que decrece negativamente, parte en menos B partido por R, después tiende a 0. Es tan importante que sea negativa. Nosotros supusimos inicialmente que la corriente iba en esta dirección, pero al ser negativa significa que va a fluir en sentido opuesto. Igual es coherente con el hecho que el condensador se está descargando. Y finalmente el voltaje de la resistencia, que es la corriente por la resistencia, sería menos B por la exponencial. O sea, parte con un voltaje menos B y se va descargando con el tiempo hasta llegar a 0. En general, a partir del análisis de estos circuitos, se puede establecer que para un circuito con resistencias y condensadores en el cual se cierra un switch en el instante t igual a 0, los condensadores están inicialmente descargados. En el instante t igual a 0 más, inmediatamente después del cierre del switch, los condensadores actúan como cortocircuitos, por lo que para efectos de análisis se pueden reemplazar por un cable. En el instante t tendiendo a infinito, mucho tiempo después del cierre del switch, los condensadores actúan como circuito abierto, por lo que para efectos de análisis se pueden reemplazar por un cable cortado. Y con esto cerramos este video.